Muy buenos días, profesor Ernesto. El día de hoy mi grupo conformado por Mariori Sánchez, Michael Gutiérrez, Aldair García, Eric Sanjur y mi persona Ana Rodríguez tenemos el placer de hablarle acerca del análisis comparativo de la representación gráfica en diferentes estilos arquitectónicos panameños, desde la colonia hasta la arquitectura contemporánea. A continuación estaremos viendo los objetivos del trabajo, el contexto histórico de la arquitectura panameña, estilos arquitectónicos y sus representaciones gráficas, también el estilo arquitectónico colonial, el republicano, la arquitectura moderna en Panamá, la contemporánea y algunas otras cosas, todo explicado de manera clara, precisa y concisa con el fin de darle a usted un buen entendimiento del tema. A continuación, mi compañero Eric Sanjur con los objetivos del trabajo. Quiero compartirles los objetivos de mi investigación sobre la representación gráfica en los estilos arquitectónicos panameños, desde la época precolombina hasta la que tenemos actualmente, que sería la arquitectura contemporánea. Objetivo general. El objetivo principal de este trabajo es comparar cómo se ha representado la arquitectura a lo largo del tiempo, desde las primeras construcciones en la arquitectura precolombina, pasando por el periodo colonial, posterior a eso la arquitectura republicana o canalera, luego la llegada de la arquitectura moderna y por último la arquitectura contemporánea, que es la que vemos hoy en día. Queremos ver no solo los estilos, sino cómo se han mostrado visualmente. Objetivos específicos. Investigar en contexto histórico. Primero, es importante entender el momento en que surgió cada estilo. Por ejemplo, cómo la llegada de los españoles cambió la forma de construir en comparación con las estructuras indígenas. Describir técnicas de representación gráfica. También buscamos saber cómo se dibujaban o representaban esas construcciones. Por ejemplo, los planos coloniales eran muy distintos a los renders digitales que vemos hoy en día. Como tercer objetivo tenemos que comparar ejemplos visuales. Queremos poner frente a diferentes estilos, como una casa colonial y un edificio contemporáneo, y ver cómo se representan gráficamente. Y como último objetivo, usar metodologías colaborativas. Este análisis lo hacemos en equipo, utilizando herramientas colaborativas como lluvia de ideas, investigaciones en grupo y análisis comparativo respecto a cada una de las ideas que presentamos como grupo. A continuación, le hablaré sobre el contexto histórico de la arquitectura en Panamá. Hablar de la arquitectura panameña es como contar la historia del país a través de sus edificaciones. Cada época dejó huellas en los materiales, en la forma de construir y hasta en cómo se representaban estas construcciones gráficamente. Antes de la llegada de los españoles, los pueblos originarios de lo que hoy conocemos como Panamá ya tenían una arquitectura adaptada al entorno. No construían grandes templos de piedra como los mayas o los incas, pero sí sabían organizar sus comunidades de forma práctica e inteligente. Usaban lo que la naturaleza les daba: caña, barro, palma, madera, y diseñaban sus viviendas para que fueran frescas, elevadas del suelo y para evitar inundaciones o la filtración de animales, y con techos inclinados para protegerse de la lluvia. En esta época no existían planos ni dibujos técnicos. La arquitectura era oral y práctica. El conocimiento pasaba de generación en generación. Los jóvenes aprendían observando a los mayores, ayudando en la construcción. Era una arquitectura basada en la experiencia y la tradición. Todo esto cambió con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Ellos trajeron una idea completamente distinta de ciudad. Impusieron el modelo europeo: calles rectas formando cuadrículas, una plaza central, la iglesia como punto principal y casas hechas con piedra, ladrillo y tejas. Fue entonces cuando se fundó Panamá Viejo en 1519, que más tarde sería destruida por el pirata Morgan. Luego se construyó la nueva ciudad de Panamá, donde empezó lo que llamamos la arquitectura colonial. Esta etapa se caracteriza por paredes gruesas, techos de tejas, arcos, balcones de hierro, patios internos y mucha influencia del estilo barroco español. Los planos en esa época se hacían a mano, usualmente por ingenieros militares, misioneros o
constructores formados en Europa eran dibujos detallados pero sin tecnología, hechos con tinta, papel y mucha precisión visual. Más adelante, con la independencia de España en 1821 y la posterior unión a Colombia, Panamá comenzó a abrirse a otras influencias, especialmente europeas. El estilo neoclásico se volvió como común en edificios oficiales y casas señoriales. Pero el cambio más grande vino con la separación de Colombia en 1903 y la presencia estadounidense para la construcción del Canal de Panamá. Con ellos llegó la arquitectura funcional más práctica, influenciada por el estilo americano y el modernismo, concreto, estructuras metálicas y diseños enfocados a la eficiencia más que lo decorativo. Esta mezcla de estilos precolonial, colonial, republicano moderno y contemporáneo hace que la arquitectura panameña sea tan rica y variada. Y eso es justamente lo que queremos estudiar y representar gráficamente en este proyecto, cómo cada época dejó su estilo, no solo en los edificios, sino también en la forma de representar visualmente. A continuación, los dejo con mi compañero Aldair García y Marjorie Sánchez, quienes les tocarán los diferentes estilos arquitectónicos en Panamá. A lo largo de su historia, Panamá ha pasado por varias transformaciones, tanto sociales, culturales y también políticas, y estas transformaciones se reflejan bastante bien en lo que es la arquitectura de nuestro país. Cada estilo no solamente es una forma de construir, sino que también es una forma de expresarnos, pensar y también de idear los espacios. Con cada etapa, la representación arquitectónica ha ido evolucionando y también la forma de proyectar nuestras ideas. Y ahorita mismo vamos a explicarte todos los estilos arquitectónicos a lo largo de lo que es nuestra historia arquitectónica aquí en Panamá. Antes de la llegada de los españoles, los pueblos originarios construían sus casas en armonía con la naturaleza. Se adaptaban al clima tropical y se alzaban con pilotes de madera para poder protegerlos de la humedad y también de los animales. Los materiales que usaban los pueblos originarios eran naturales y esos eran como la caña, la brava, la palma, el barro y las hojas. En ese tiempo no existía el diseño arquitectónico ni la planta, así que se transmitía el conocimiento de forma verbal de generación en generación. Aunque sean diseños algo simples, son profundamente sabios y se hacen alrededor de lo que es la necesidad y la experiencia de las personas. Con la llegada de los conquistadores también llegaron nuevos conceptos urbanos. Las ciudades comenzaron a hacerse en forma de cuadrícula, con una plaza central, una iglesia al frente y con casas alrededor. Comenzaron a usar teja, adobe y piedra, y también se vio por primera vez el balcón de hierro reforzado. Las casas eran robustas, los muros eran gruesos y también tenían patios interiores para favorecer la ventilación. Los planos eran hechos por misioneros o por ingenieros. No tenían tecnología, pero aún así eran muy precisos. Esta etapa marcó una arquitectura planificada con influencia europea. Con la separación de Colombia en 1903 y la construcción del Canal de Panamá, llegó una nueva etapa marcada por la influencia estadounidense. Los barrios construidos por los estadounidenses, como lo son Balboa o Ancón, presentaban un estilo diferente. Casas de maderas talladas, sin inclinados, porches ventilados y un diseño pensado para el confort climático. También se incorporaron materiales como el concreto, el acero y el vidrio. La estética se volvió más sombría, funcional y técnica, aunque aún se mantenían elementos decorativos, inspirados en el neoclásico o el neocolonial. A mediados del siglo XX, los arquitectos panameños empezaron a ser influenciados por el movimiento moderno, especialmente por las ideas de Le Corbusier y de Bauhaus. Esta nueva arquitectura apostaba por la funcionalidad, la forma simple y la eliminación de ornamentos innecesarios. Se empezaron a construir edificios con líneas rectas, grandes ventanales y estructuras elevadas sobre pilotes. Los materiales preferidos fueron el concreto armado, el vidrio y el acero. La arquitectura moderna se centraba en la utilidad del espacio más que en su apariencia decorativa. En cuanto a la representación gráfica, esta época vio la calidad. Se utilizaron estilógrafos, reglas T, escuadras metálicas y los planos se volvían más complejos,
con detalles técnicos, plantas arquitectónicas, cortes y elevaciones. Además, la maqueta física era parte fundamental del proceso, permitiendo visualizar las volumentaciones del diseño antes de construir. En las últimas décadas, la arquitectura panameña ha entrado en una etapa marcada por la globalización, el crecimiento vertical y el auge del diseño sostenible y el uso intensivo de la tecnología. Se construyeron rascacielos, centros comerciales, hospitales inteligentes y proyectos que combinan estética con eficiencia energética. Los arquitectos han usado herramientas digitales para el diseño y presentar sus ideas, como programas como AutoCAD, Revit, SketchUp, entre otros, permitiendo crear planos, modelos tridimensionales, render de hiperrealistas y virtuales. Análisis visual y comparativo. La evolución de la representación gráfica de la arquitectura en Panamá no solo nos permite ver los avances técnicos, sino que también nos permite ver los avances culturales en la concepción del espacio. Y a continuación le detallaré un análisis comparativo de los diferentes periodos. En cuanto a la época precolombina, los materiales que ellos utilizaban eran madera, palma, caña y fibras naturales. En cuanto a su técnica de representación gráfica, ellos utilizaban bocetos a mano alzada y representación formal. Y en cuanto a las características formales, ellos utilizaban estructuras elevadas, sin paredes sólidas y adaptadas al entorno. En cuanto a la época colonial, los materiales que ellos utilizaban eran piedra, argamasa y tejas. Sus técnicas eran croquis a mano alzada o planos bidimensionales, y también se caracterizaban por sus muros gruesos, sus arcos, sus patios interiores y sus fachadas simétricas. En la época republicana, los materiales que se utilizaban eran el concreto, la madera tratada y el hierro. En cuanto a sus técnicas, utilizaban planos técnicos con simbologías y cortes estructurales. Y en cuanto a sus características, en la época republicana se caracterizaban por las casas con aleros amplios, por los porches y la ventilación cruzada. En la época moderna, los materiales que se utilizaban eran el concreto armado, el vidrio y el acero. En cuanto a sus técnicas de representación gráfica, utilizaban planos precisos con reglas técnicas y maquetas físicas. Y sus características, son formas geométricas, ventanas corridas y funcionalidad. Por último, en la época contemporánea, utilizamos el hormigón, vidrio, paneles compuestos, entre otros. En cuanto a las técnicas, utilizamos el CAD, el BIM, renders hiperrealistas y recorridos virtuales. Y en cuanto a sus características, nos caracterizamos por el diseño bioclimático, fachadas dinámicas y rascacielos. Representación gráfica y estilos arquitectónicos. A lo largo del tiempo, la forma que los arquitectos representan sus ideas ha ido evolucionando tanto como la arquitectura misma, desde métodos empíricos hasta sofisticadas herramientas digitales. Cada época no solo refleja avances técnicos, sino también una nueva forma de concebir el espacio. Los arquitectónicos. Número 1. Precolombino. En esta época no existía la representación gráfica. El conocimiento se transmitía de forma práctica, construyendo con lógica y experiencia. Número 2. Colonial. Aparecen los primeros dibujos. Son simples, sin escala ni precisión, pero útiles. Se utilizaba papel, tinta y otras herramientas básicas. Número 3. Republicano canalero. Los planos se vuelven técnicos y detallados. Se incorporan medidas, simbologías y cortes. Se usan instrumentos como regla T y estilógrafos. Número 4. Modernos. Los planos son precisos, normados y profesionales. Se realizan maquetas y los arquitectos actúan como diseñadores de soluciones. Número 5. Contemporáneo. El dibujo se hace por computadora. Se crean modelos 3D, recorridos virtuales y presentaciones dinámicas con gran facilidad de diseñar. Recomendaciones. No dejemos el pasado en el olvido. Sería bueno que en las clases no solo veamos lo digital y lo moderno, sino también que nos enseñen cómo se dibujaba antes, ver planos hechos a mano, entender cómo se pensaban las cosas antes sin computadora. Eso también enseña mucho y nos conecta con lo que somos. Combinar lo clásico con lo moderno.
está bien usar Revit o SketchUp, pero no hay que perder el amor al lápiz. Dibujar a mano te ayuda a entender mucho mejor lo que estás haciendo. Ojalá en los talleres nos dieran la oportunidad de ver planos viejos, cosas que no tengan mucho que ver con la computadora y lo digital. ¿Por qué crear un archivo o una base de datos donde están los guardados? Así podríamos consultarlos, aprender de ellos, incluso inspirarnos para nuevos proyectos. Representar no es solo dibujar bonito. A veces sentimos que hacer planos es solo cumplir con una entrega. Y no debería ser así, porque muchas veces cuando escogemos esta carrera lo hacemos más por el lado creativo. Muchas veces queremos desarrollar la creatividad y al verlo como una entrega le estás perdiéndole todo el amor a la arquitectura. En cambio, cuando vemos planos viejos en sí, vemos todo lo que era desde antes, donde no solamente se categorizaba como una entrega, sino también como un lugar donde podías desarrollar tu creatividad, tu imaginación, la podías poner a volar. Y eso es todo, muchas gracias. Este recorrido por la historia de la arquitectura panameña y su representación gráfica nos permite ver con claridad cómo ha evolucionado no solo lo que se construye, sino también cómo se imagina y se comunica lo construido. Desde los dibujos simples de la colonia hasta los complejos modelos virtuales. Cada época ha dejado una huella única en la forma de representar la arquitectura. Más allá de los avances tecnológicos, lo que se mantiene constante es la necesidad de contar una historia a través del dibujo. Una historia de espacios, de clima, de cultura y de personas. Entender cómo se ha representado gráficamente la arquitectura a lo largo de la historia también nos ayuda a comprender mejor quiénes somos como sociedad, qué valoramos en nuestros espacios y cómo imaginamos nuestro futuro. Entender cómo se ha representado gráficamente la arquitectura a lo largo de la historia también nos ayuda a comprender mejor quiénes somos como sociedad, qué valoramos en nuestros espacios y cómo imaginamos nuestro futuro.